Capítulo 26. Campaña 4, mañana de fiesta. Julieta bajó las escaleras al son de la música. Por supuesto, eso no era demasiado inusual. A todos en la familia Madrigal les encantaba cantar y bailar. Era común que todos trabajaran para limpiar bien la casita y comenzar a cantar, convirtiendo la tarea en un gran baile mientras corrían entre sí, quitando el polvo de los estantes y puliendo las barandillas. Moverían el latido de sus corazones y la música de la vida, encontrando trabajo en las pequeñas tareas que normalmente serían tan tediosas. Pero lo extraño fue que la música sonara tan temprano. Normalmente ella era el primer miembro de la familia en levantarse y necesitaba empezar a desayunar. Ella estaría vestida y saliendo por la puerta antes de que Agustín despertara por completo, aunque se aseguró de controlarla antes de ir a atender la urticaria. Luego estarían Mirabel y Luisa, las dos saliendo a correr por la mañana y luego a darse un baño conjunto, lo cual todavía era extraño de pensar incluso después de que Julieta había experimentado uno. El resto de la familia se levantaba durante la siguiente hora y finalmente se dirigía al comedor para comer. Esa mañana, sin embargo, Julieta se había levantado de la cama, completamente cansada después de la quinceañera y el caos que había surgido cuando la fiesta de Bruno y Mirabel apareció repentinamente en la casita. Agustín ni siquiera había logrado abrir los ojos y cuando ella lo sacudió para despertarlo y le dijo que las abejas lo necesitaban, él gruñó: "Pueden dormir hasta tarde", y volvió a esconderse entre las sábanas. Julieta había tenido el mal presentimiento de que todos iban a dormir hasta tarde y intentarlo y que su prisa por preparar el desayuno solo terminaría siendo una pérdida de tiempo cuando todo se enfriara. Al menos hasta que su mamá bajó y exigió que todos se levantaran y luego se obligarían a tragar la comida sin comerla. Una manera encantadora de empezar el día. Pero en lugar de estar sola, escuchó la música y frunció el ceño ante eso. Entrar a la cocina hizo que su curiosidad se transformara instantáneamente en shock. Mirabel estaba parada frente a la estufa, felizmente volteando tocino mientras su mano libre tenía ligeramente un vaso con una cuchara. Antón se encargaba de freír patatas a su lado y de vez en cuando se inclinaba para soplar una botella vacía al ritmo de la música rítmica que sonaba a su alrededor. Sara estaba tocando su laúd, pero solo para que un grupo de soldados de metal pudiera marchar afuera para llenar la mesa con platos mientras Ulrika aplastaba naranjas con sus propias manos, ocasionalmente golpeando la mesa con su puño. El príncipe Drift golpeaba felizmente el suelo con sus cascos mientras bailaba por la habitación, Ernesto animándolo mientras agitaba las manos, haciendo que el agua del fregadero se elevara, levantando los platos y fregándolos antes de depositarlos en la secadora. Rejilla sin necesidad de tocarlos. Bruno y Fibonacci bailaban uno alrededor del otro mientras se lanzaban pan fresco entre los dos para colocarlo sobre la mesa mientras Gao le cortaba fresas lanzándolas al aire y las cortaba a medida que caían para que aterrizaran perfectamente en un cuenco. Los tintineos, ruidos metálicos y ruidos crearon no solo música sino un ritmo perfecto que dio verdadera vida a sus acciones. «Julieta», gritó Bruno, girándose hacia ella y agarrando su mano, atrayéndola hacia él. Dejó escapar un grito solo para reírse cuando Bruno la acercó y movió las cejas antes de cantar un tango rápido con ella. «Esperábamos que durmieras un poco más. Queríamos sorprenderte», le dijo Mirabel mientras sacaba un poco de tocino de la sartén y lo ponía sobre unas toallas para quitar el exceso de grasa. «Trabajaste muy duro en mi fiesta. Te lo agradecí, ¿verdad?» «Muchas veces», le aseguró Julieta.
bueno, trabajaste muy duro en ello y luego la fiesta invadió la casita. Pensé que era nuestra cocina. Olika le lanzó una mirada a Mirabel, quien simplemente la despidió y la mujer verde, orco, Mirabel dijo que era una orca, suspiró antes de volver a preparar el jugo de naranja. Que pensamos que los dejaríamos dormir hasta tarde y prepararíamos el desayuno. ¿No estás cansado?, preguntó Julieta mientras Bruno la hacía girar hacia su hija, solo para que Antón la atrapara y comenzara a bailar con ella. ¿Tú también te despertaron? Ernesto se encogió de hombros ante eso. En contra del consejo de nuestro sanador, estamos usando pociones. Lo cual no es bueno para tus evacuaciones intestinales, le informó Drift, con las manos todavía agitando en el aire mientras formaba un zarcillo de agua para agarrar el recipiente ahora vacío de Mirabel y moverlo al fregadero para lavarlo en el agua ondulante. Tú también estás despierta, señaló Antón mientras soltaba a Julieta para comenzar a servir las patatas. Paso 56 horas antes de que necesite dormir, le informó simplemente el gran Capricornio al humano, todavía bailando por la habitación mientras trabajaba, golpeando ligeramente sus cascos mientras giraba alrededor de Julieta, demasiado ágil para alguien tan voluminoso y grande. No necesito dormir, comentó Fibonacci, sacando la última barra de pan dulce del horno y juzgándola por un momento antes de arrojársela a Bruno. Me parece un desperdicio. Sí, eres absolutamente increíble, bromeó el hermano de Julieta mientras colocaba la última barra de pan en la mesa. ¿Te importaría hacer algo para asegurar que los insectos no nos molesten? Fibonacci asintió y sacó su bastón de donde lo habían colocado en su espalda, girándolo, y haciendo que Drift se agachara antes de ser golpeado, antes de salir a lanzar algún tipo de hechizo repelente de insectos. Ve y relájate, Julieta, tenemos esto. ¿Y si preferiría verlos trabajar y pasar tiempo con todos ustedes? Ella preguntó. Creo que sería relajante, excepto que te conozco y no podrás resistir la tentación de unirte y ayudarnos a terminar. Ernesto, la mantequilla. En eso, gritó, moviéndose hacia el refrigerador. Esto es muy lindo, Mirabel, gracias. A todos ustedes, gracias. No hay ningún problema, le dijo Gaole mientras terminaba de cortar la fruta. Todos merecen un descanso. Pase un tiempo con Mira y Bruno que no implique hacer tareas domésticas. Oh, bueno, supongo que 1 hora o 2. Antón se burló de eso. A la mierda eso. Idioma. Espetó Bruno. Esa es mi hermana. Y sé que la follaron al menos 3 veces. Antón respondió con una sonrisa antes de mirar a la sorprendida Julieta. Y mucho más, a menos que tu marido sea un tonto. Ella se sonrojó ante eso. No dejes que tu marido te escuche hablar de eso, advirtió Ernesto. Ja. Le encanta cuando coqueteo. Terminó de conseguir lo último de la comida. Tómate todo el día libre, querida señora. Se acercó y le besó la mano. Yo y mi alegre banda nos encargaremos de todo. ¿Tu alegre banda?, preguntó Ernesto, levantando una ceja. Todo el mundo sabe que se pone al miembro más bonito de un grupo como líder y portavoz. ¿Entonces Sara?, preguntó Drift. Gracias Drift, dijo el dragón de bronce con una sonrisa, dándole palmaditas en la mejilla. Antón le hizo otra reverencia a Julieta, quien no pudo evitar sonreír ante las travesuras del hombre. Nosotros nos encargaremos de tus tareas hoy. Bueno, eso es. Ni hablar, dijo mamá, entrando a la cocina y mirando a todos los reunidos. Julieta, ¿por qué permites que Mirabel y ella? Dijo Gaole, aclarándose la garganta, y mamá miró a su derecha para encontrar a Drift acercándose a ella, inclinándose para que su aliento caliente la golpeara justo en la cara. Tragó antes de girarse de nuevo, solo para descubrir que Sara se había acercado, tocando ligeramente una melodía que solo podía llamarse bélica en términos de tono, incluso mientras sonreía, mostrando todos sus bonitos dientes blancos y afilados. Amigos para hacer tanto ruido y despertar a todos. Ella frunció el ceño y miró a su alrededor. ¿Y por qué te levantas tan tarde? El desayuno ya debería estar preparado. No dejado en manos de nuestros invitados.
No podemos tener las dos cosas ahora, querida, dijo Gaole cortésmente. ¿Estás enojado porque despertamos a todos o porque no se han levantado ya? Realmente debes elegir uno. Miró a Ulika. Ese es el problema con nosotros, los viejos, perdemos la noción de las cosas tan fácilmente. Es por eso que confío en todos ustedes para que me muestren el camino. Todo el grupo sonrió ante eso y Julieta supo, solo por sus limitadas interacciones con el grupo, que la mujer búho no era una abuela olvidadiza que necesitaba ser guiada. Ahora, soy Gaole. Dijo las palabras lenta y condescendientemente, y Julieta hizo una mueca al ver a su mamá mirarla con furia. Esta es su nieta, su hijo y sus amigos. Estamos aquí para visitarlo por un tiempo, ayudar a su valle y le dijimos que podrá pasar tiempo con su familia. Nosotros nos encargaremos de las tareas del hogar. Mamá simplemente miró fijamente a la mujer búho. No pueden simplemente ir al pueblo. Causarán un susto. Tenemos suerte de que ninguno de ustedes 9 se haya ido solo. 7, mamá, dijo Bruno con una sonrisa falsa. A menos que quieras incluirnos a Mirabel y a mí en ese pequeño grupo tuyo de terrores. Antes de que mamá pudiera reprenderlo por pensar eso y aunque Julieta estaba segura de que tenía razón y Ernesto habló. Si ese es el problema, entonces simplemente nos emparejaremos con todos. Parejas. Permitirá que todos conozcan a nuestra familia, hizo un gesto hacia sí mismo, Bruno y Mirabel, mucho mejor. Si no lo haces creo que iré con Agustín, ha pasado demasiado tiempo desde que mi hermano y yo pasamos algún tiempo juntos. Mamá parecía haber mordido un pastel que creía que estaba relleno de crema pero que en realidad tenía un centro de limón. No creo. ¿Habrá algún problema con eso? Gao le preguntó dulcemente. Estoy totalmente de acuerdo. Es una gran idea. Ahora mira aquí, mamá comenzó de nuevo solo para que Gaole la rodeara con un brazo, ala. Y la llevara hacia la mesa del desayuno. Ahora, tengo ganas de asegurarme de que todo salga bien, pero a veces las viejas necesitamos dejar que las jóvenes prueben a liderar. Después de todo, ¿qué harán cuando nos hayamos ido? Sara, sorprendentemente, fue la siguiente en levantar la mano. Me gustaría ir con Luisa, si te parece bien. Los demás la miraron y ella sonrió tímidamente, agachando la cabeza. Ella tenía muchas preguntas sobre nuestras aventuras y pensé que yo sería el mejor para responderlas. Yo iré con el niño, Camilo, dijo Antón. Ernesto frunció el ceño. Es prudente juntarlos a ustedes dos, bromistas. Necesitas a alguien que pueda lidiar con niños. Ya vamos a tener suficientes gritos de los adultos. Punto aceptado, afirmó Ernesto y Julieta pudo entender su razonamiento. Camilo siempre cuidaba a los niños locales y Antón era el único del grupo de recién llegados que no los asustaba. ¿Alguien más tiene un madrigal que le interese? El orco asintió. Me llevaré a la hermana de Mirabel. Isabella. Eso hizo que incluso Julieta parpadeara mientras miraba a Ulika. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Mirabel. Llámalo una corazonada. Está bien, simplemente no se maten entre sí, advirtió Mirabel, tratando de sonar juguetona y fallida. Así que eso deja a Nox y Drift. Quiero ayudar a la bruja del tiempo, Pepa, afirmó Fibonacci. Creo que lo más seguro para mí es ir. Drift estaría frito. Ella también piensa que él es Satán, dijo Bruno, mirando por encima del Capricornio. Hablando de eso, Drift, ¿por qué no te quedas con Julieta? Ambos son sanadores, así que pueden intercambiar historias. Ella parpadeó ante eso, pero el Capricornio rápidamente asintió con la cabeza, sonriendo. Sí, creo que me gustaría eso. Eso se calmó y Bruno dijo. Iré con Dolores, hace tiempo que no converso con ella. Mirabel, entonces estás bien con Félix. ¿Sí? Dijo con una sonrisa. Lo ayudaré y luego él podrá ayudarme. Y Gaole también puede controlar a Antonio, eso le gustará. Entonces despertemos a todos y comencemos el desayuno. Antón declaró. Julieta se preguntó para qué se habían preparado. Capítulo 27. Campaña 4.
Historias de partidos. MCGF. Entonces, ¿cómo tuviste suerte de tener una lista de tareas tan corta? Preguntó Sara, afinando su laúd mientras Luisa levantaba un árbol caído sobre su hombro. La madera estaba en buenas condiciones, por lo que planeaba llevársela de inmediato al señor Timms para que pudiera comenzar a trabajar para convertirla en tablas. Siempre hubo necesidad de más madera. Bueno, Luisa comenzó torpemente. Sara se inclinó hacia adelante. Oh, alguien tiene una historia que contar. No es nada, intentó decirle Luisa. Vamos, no seas así. La Dragonborn se puso de pie de un salto y siguió a Luisa mientras caminaba de regreso hacia la aldea, mientras trozos de corteza caían del árbol. Luisa suspiró. Al principio mi lista era muy larga. Muchas cosas que mover de un lugar a otro. Burros que atrapar, puentes que mover, etc. Pero luego a Mirabel se le empezaron a ocurrir ideas que me permitirían asegurarme de no tener que seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Sí, eso apesta. Una vez nos quedamos atrapados en un bucle de tiempo. La misma hora se reproducía una y otra vez. Creo que duró aproximadamente una semana y si intentábamos desviarnos, todo se derrumbaba y teníamos que empezar de nuevo. Solo escapé cuando Noxy sugirió que cambiáramos de trabajo. Oh, dijo Luisa. Oye, dijo Sara, notando claramente cómo el humor de Luisa había decaído. ¿Qué pasa? Lo logramos bien, obviamente, se detuvo y Luisa se giró para irse solo para que Sara de repente apareciera frente a ella, agarrándole el tronco con un oomf y dejándolo en el suelo. Eso fue pesado, de todos modos, ¿qué está pasando? Nada. Creo eso, la Dragonborn sacudió la cabeza. Mira, lo entiendo, solo viajé con el grupo hace 2 años y no estaba, en un buen lugar. Muy tranquilo, pensé que tenía que hacerlo por mi cuenta o sería mejor para mí. Simplemente ahogarme en una botella. Luisa frunció el ceño, sin entender muy bien lo que eso significaba, ¿podría encogerse para caber en una botella o había alguna botella gigante por ahí? Había personas que querían ayudarme, hacer que me abriera, pero me negué. Yo, simplemente no pensé que pudieran ayudarme, pero también sabía que podían, pero tampoco los quería. Quería para jugar al mártir. Luisa podía entender eso. Después de todo, ¿cuántas veces Camilo o Antonio habían acudido a ella pidiéndole ayuda? Pero cuando ellos a su vez le preguntaron si estaba bien, ella desestimó sus preocupaciones, no queriendo agobiarlos incluso cuando su alma gritaba que alguien se diera cuenta de que estaba sufriendo de estrés y no sabía qué hacer. ¿Cómo conseguiste la voluntad de hablar?, preguntó Luisa. No lo hice, admitió Sara, indicándole a Luisa que se sentara con ella en el tronco. La fiesta fue en la misma ciudad que yo y se fijaron en mí. Nunca les supe quién lo hizo primero, ni siquiera estoy seguro de saberlo, ya que Antón, Mirabel y Ulika afirman que me vieron esa noche. El punto es que se dieron cuenta de que estaba sufriendo, pero también sabían que no iba a hablar con ellos si simplemente se acercaban a mí y me preguntaban qué pasaba. Ellos, hizo una pausa, ¿alguna vez has intentado hacer algo malo? ¿Un gato callejero en una mascota? No, afirmó Luisa. La abuela no permitía mascotas en la casa a pesar de que todos los nietos en un momento u otro habían deseado tener una. Luisa se preguntó si por eso Mirabel había hecho a sus bebés. No puedes simplemente levantarlos y llevarlos a la casa. Silbarán, morderán y arañarán. No, si quieres que un perro callejero entre, comienza despacio. Deja algo de comida o agua. Haz que regresen lentamente cada noche. Sigue ahí parado, luego acarícialos y, finalmente, se acurrucarán en tu regazo. Ella se rió entre dientes, un sonido gutural. El grupo hizo eso conmigo. Drift se acercó y simplemente dijo que le gustaba la capa que llevaba en ese momento. Eso es todo. No importó que la primera vez que lo conocí lo arrojé contra una pared. Luisa hizo una mueca ante eso y Sara hizo una mueca. Suena peor de lo que era. De todos modos, la noche siguiente Antón se sentó, no dijo nada, simplemente se sentó a mi lado y bebió. Después de eso, Ulika me hizo una pregunta sobre el clima. Lentamente, así.
Hasta que pasaron 2 semanas y Ernesto se acercó y dijo que íbamos a salir y yo estaba a 2 millas de distancia cuando me di cuenta de que en realidad no era parte de su grupo. Entonces, ¿por qué iba con ellos? Ella volvió a reír. Pero yo lo era. Me habían domesticado. Luisa guardó silencio durante un largo rato. Mi historia es aburrida. Sobre las tareas del hogar. Sí. Es muy aburrido y estoy avergonzado. ¿Por qué? Porque mi vida no se puede comparar con la de Mirabel. Ella finalmente exclamó. Sus ojos se abrieron ante esa pequeña erupción y dejó escapar un suspiro. Wow, eso fue muy bueno decirlo. No es así. Sara bromeó juguetonamente. ¿Y a quién le importa si tu vida es diferente a la de Mirabel? ¿Por qué cuentas tantas historias increíbles? Luisa explicó. Y Mirabel y tío Bruno. Todos ustedes tienen tantas historias y yo quiero poder hacer eso. Quiero poder contar historias a la gente. Hagan algo más que, flexionó su gran e incómodo cuerpo carnoso. Manos, levantar cosas. Entonces hazlo, dijo Sara. No es tan simple. Es así de simple. No, no lo es. No voy a aventuras. No sobrevivo a los peligros y salgo por el otro lado y... ¿Te gusta el pescado frito? Luisa parpadeó ante eso. ¿Qué? Me encanta el pescado frito. Drift también. Gaole también. Pero Ernesto no es un fanático y Bruno lo juró después de salir con una sirena. Luisa abrió la boca para exigir respuestas a ese pequeño detalle, pero Sara ya estaba hablando. Y estoy seguro de que hay cientos de otras personas que odian el pescado frito. Y eso está bien, las personas pueden tener gustos diferentes. En comida, en bebida, en historias. En realidad, dijo Luisa sin creerle ni por un segundo. ¿Crees que la gente querrá saber cómo Mirabel y yo pusimos un candado en la cerca de los burros? ¿Por qué necesitabas ponerle un candado a la cerca para burros? Porque todos los días salían. Durante años me preguntaban, Luisa, ¿puedes traer los burros? Y yo iba a buscarlos. Mirabel se dio cuenta de que estaban inclinados sobre la cerca y usando sus labios para levantar los pestillo. Cosas inteligentes, hay gente en el pueblo que no sería capaz de darse cuenta de eso. Personas que quedarían atrapadas, traqueteando en los barrotes, mientras los burros simplemente sacudían la cabeza y se preguntaban por qué ellos eran las bestias. Carga. Ella dejó escapar un resoplido divertido. Esos burros, te juro que lo hicieron solo porque disfrutaron que yo los recogiera y los llevara. Tal vez debería visitarlos una vez al mes para llevarlos a lomo de burro, solo para que no se sientan demasiado tristes. Por supuesto, siempre parecían estar juzgándome cuando iba a recogerlos. De todos modos, Mirabel se dio cuenta de que estaban saliendo y los persiguió con ese jagar de metal. Valeria levantó la mano y usó sus dedos para abrir mucho los ojos. Y nunca los había visto correr tan rápido. Apuesto a que se irían a cargar conmigo si nunca dejaba que Valeria se acercara a ellos otra vez. Ella suspiró, recostándose en el tronco. No los extrañaré, estaba empezando a soñar con esas bestias tontas. ¿Te gustaría que tus sueños de todas las noches involucraran burros bailando? No lo disfrutaría. Pero ¿sabes lo que sí disfruté? ¿Qué? Sara se dio unos golpecitos en la nariz con el dedo en forma de garra. Esa historia. Luisa se limitó a mirarla antes de negar con la cabeza. Eso no era una historia. Era yo simplemente divagando. Esa fue una historia, Luisa. Una historia muy divertida. Sara negó con la cabeza, pero había una sonrisa en sus labios. Eso es lo que debes recordar, cada uno tiene gustos diferentes. Algunos quieren romance. Algunos quieren aventura. Tanta tristeza y desesperación que los hacen llorar, mientras que otros quieren reír hasta que les duela el costado. Y algunas personas solo quieren historias sobre su casa, incluso si no es la suya. Ella se levantó y le ofreció la mano. Sara, dijo Luisa mientras tomaba la mano del dragón. ¿Sí? ¿Cómo haría uno para convertirse en bardo? Capítulo 28. Campaña 4.
clima de fiesta. Todo esto es bastante tonto, afirmó Fibonacci mientras observaba a Peppa trabajar, sin darse cuenta de que todos los demás estaban ocupados mirándolo. Y como no iban a hacerlo, primero fue porque era alguien nuevo y diferente y eso instantáneamente provocó que los aldeanos comenzaran a susurrar. Luego estaba su aspecto. No era frecuente que alguien con una armadura completa caminara casualmente por la aldea saludando a aquellos que dejaban que su mirada se demorara demasiado. Pero por más que uno intentara ignorarlo, no había forma de pasar por alto el hecho de que Fibonacci no era un hombre con armadura. Era una máquina, una de las máquinas más avanzadas que Peppa había visto jamás, hasta el punto de que no me parecía correcto llamarlo así. No caminaba como una persona, ya que había una fluidez en sus pasos que un humano no tenía. Uno podría esperar que un hombre mecánico fuera torpe o pesado, pero con los forjados por la guerra era exactamente lo contrario. Sabía cómo moverse y lo hacía con una gracia que haría que Félix sintiera una envidia absoluta por, y luego le rogaría que le enseñara cómo deslizarse en la pista de baile. Luego estaba la forma en que miraba a la gente, estaba claro que no había ningún rostro humano bajo ese timón sino todo tipo de piezas mecánicas. Peppa sintió como si estuviera mirando un pozo oscuro que se hundía para siempre cuando lo miró a los ojos. Hay que hacerlo, dijo Peppa con un resoplido. Hay que regar los campos. Es un desperdicio de su don, afirmó simplemente Fibonacci. Y es cruel con el pueblo como lo es con las plantas. Peppa frunció el ceño ante eso antes de concentrarse una vez más en la tristeza interior a la que siempre tenía que invocar para hacer que cayera la lluvia. En el pasado lamentaba no haber llegado a conocer a su papá. Durante los últimos 10 años hubo preocupación de que Bruno y Mirabel pudieran resultar heridos. Ahora era el hecho de que tenía que hacer esto por un pueblo que parecía completamente desagradecido por la agitación emocional por la que se había sometido solo por ellos. Tienes un gran poder, dijo el forjado por la guerra, claramente sin entender ni importarle que ella no hubiera respondido. Puedes invocar las tormentas, los vientos y los relámpagos. Y se usa para esto. Yo alimento al pueblo. Un solo pueblo, afirmó Fibonacci. Sí, todo el pueblo. No estoy siendo claro. Eso pasa a veces, mi mente trabaja demasiado rápido para personas como tú. Humanos. El estúpido. Peppa le lanzó una mirada sombría y las nubes empezaron a volverse negras. ¿Me he equivocado? Solo un poco. Fibonacci asintió ante eso. Si sentía alguna otra emoción era imposible saberlo gracias a que su rostro era poco más que un yelmo diseñado para parecerse vagamente al cráneo de un humano. Mis disculpas. Los demás me están ayudando a aprender la diferencia entre ser directo y ser grosero. Es un proceso más largo de lo que esperaba. Peppa lo miró un largo rato antes de finalmente limpiarse la nariz. Esa fue la peor parte de provocar las lluvias, los mocos que terminaron goteando por todas partes. Disculpa aceptada. Gracias, dijo Fibonacci con una leve reverencia. Pero mi punto sigue siendo que esto es un desperdicio de su regalo. ¿Cómo es eso?, preguntó, mirando los campos y viendo si ya habían terminado. Afortunadamente parecía que todos los cultivos habían recibido suficiente agua y ella pudo comenzar a trabajar para calmarse, lo cual era cada vez más rápido gracias a los trucos de meditación que Bruno le había estado enseñando. Me estoy asegurando de que la aldea tenga comida. Sí, este pueblo. Lo establecimos, dijo molesta antes de volver a centrarse. Se podría alimentar a un país entero. Eso hizo que Peppa se sobresaltara sorprendida. ¿Qué? Con el entrenamiento adecuado podrás expandir tus nubes. Ya eres capaz de tener un clima localizado o influir en todo el valle, con práctica podrías expandirlo a un país entero. Hay reinos desérticos que te tratarían como una diosa. Llorarías durante 1 hora y luego serías mimada y adorada durante el resto de tus horas de vigilia. Ellos se inclinarían ante ti y se ocuparían de todas tus necesidades para que tu regalo alimentara miles. Peppa tragó ante eso, por un momento al verlo. MCGF. Más uvas, mi señora.
dijo un sirviente sin camisa, ofreciéndole una bandeja mientras Pepa yacía sobre una cama de almohadas. Me canso de la fruta. Traed al sirviente del placer. Félix simplemente se rió entre dientes mientras se acercaba. Disfrutas demasiado llamándome así. Silencio, sirviente del placer. Pepa bromeó antes de tirarlo hacia abajo y... MCGF. Creo que si Drift estuviera aquí, habría dicho que has sufrido un aumento repentino de excitación, dijo Fibonacci, sacándola de sus pensamientos. Pepa, por su parte, meneó la cabeza para librarse de las visiones. ¿También lees la mente? No. De los muchos talentos que tengo, que son numerosos y me llevaría semanas describirlos por completo, la lectura de mentes no es uno de ellos. Hizo una pausa, inclinando la cabeza. No estoy del todo seguro de querer ver en qué piensan ustedes, criaturas de carne y hueso. Me imagino que sería como descender a las fauces de un gusano de fuego. Voy a intentar no sentirme insultado por eso. Gracias. Fibonacci dijo agradablemente. Dejemos de lado por un momento el hecho de que podría estar ayudando a países, porque es cruel con el pueblo. Y las plantas, por favor no las olvides. Por supuesto, dijo sarcásticamente. Mirabel la había llevado a un lado y le había advertido que Fibonacci, como druida de esporas, era muy respetuoso con la vida vegetal. Si bien había estado dispuesto a atacar a las plantas de Isabella en el fragor de la batalla, había tratado de disculparse con ellas después. Isabella no, las enredaderas. ¿Por qué es cruel? Porque los dominas y te niegas a darles libertad. Indulto, dijo Pepa levantando una ceja. ¿Crees que hago qué? Me repetiré. Los dominas y te niegas. Te escuché. Simplemente no estoy de acuerdo contigo. Puedes hacer todo lo que desees. Es tu derecho, por supuesto. No cambia el hecho de que estás equivocado en este caso y yo estoy en lo cierto. Pepa dio un paso adelante y se formó otra nube de tormenta. Es bastante bueno que tengas ese don, dijo Fibonacci de la nada, provocando que ella se detuviera. Con los demás trato de determinar sus emociones, tú me das un indicador claro. Eso me gusta y tú. Te lo agradezco, dijo Pepa, completamente desconcertada por su enojo ante ese extraño cumplido. Es por eso que les doy lo que creo que Gao le llama lujuria dura. Amor. Amor duro. Sí, eso suena bien. Amor duro. Si bien puedes creer que estás ayudando a los aldeanos, es solo a corto plazo, al igual que las plantas. Les niegas la oportunidad de sufrir. Y eso es malo. Fibonacci rápidamente asintió. Pero por supuesto. La vida es sufrimiento. En el momento en que un bebé, sin importar la especie, entra al mundo, sufre. Hace frío, está confundido y tiene miedo. Por eso llora. Es similar a los de mi propia especie. Cuando nos despertamos por primera vez no entendemos dónde estamos. Es como estar en una habitación oscura solo para que uno abra las corrientes y deje que el sol brille. El sufrimiento es importante, porque así es como pasamos. Eso, como lo combatimos, lo superamos y aprendemos de él, eso nos hace vivos. Pepa podía entender la lógica ahí. Dejé que los aldeanos se volvieran demasiado complacientes. Correcto, dijo, complacido. Y mimas las plantas. No permites que florezcan las fuertes. Es triste cuando un retoño débil muere, pero es necesario si la próxima generación será más fuerte. El pauso. Y luego está la cuestión de que el control que intentas tener sobre todo es perjudicial para todos. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. Mirabel o Bruno te han contado la historia de los de mi especie. No. Fibonacci asintió. Yo lo pensé. Supusieron, con razón, que yo preferiría contar la historia. Hace poco más de medio siglo hubo una fiesta similar a la que yo formo. Estaban llenos de todo tipo de aventureros y se esforzaron por proteger las tierras que una vez habían estado bajo el control de un mago oscuro. Lo derrotaron y se erigieron como gobernantes de esta tierra, para reparar el daño. Pero a medida que pasó el tiempo comenzaron a temer las amenazas que pudieran
Ven, querían proteger más, y eso los llevó a imponer leyes y esas fueron aceptadas, porque las leyes están bien, son necesarias, excepto que, el miedo del partido no disminuyó cuando se eliminaron las amenazas. Solo permítete temer a las nuevas. Entonces el partido hizo más leyes. La gente solo podía hacer esto, no podía hacer aquello. Vieron amenazas por todas partes, hasta que sintieron que incluso las personas que habían jurado proteger eran amenazas. Los veían como niños a los que había que vigilar constantemente para que no tropezaran y cayeran. Gobernaron durante 5 años y al tercer año se habían convertido en tiranos. Miraban con desprecio a los aldeanos y campesinos, afirmando que sabían más que ellos. Sabían más que su propio partido. Un miembro de su partido, un artífice muy parecido a Mirabel, decidió que para proteger sus tierras necesitaban un ejército. Tú, susurró Pepa con creciente horror. Yo no. Yo vine después. La tercera generación. Pero mis antepasados, fueron creados para dominar. Pero carecían de la chispa de la vida, eran simplemente seres sin sentido. No pensaban. Solo hacían lo que se les ordenaba. Eran diferentes a mí en muchos aspectos. Más pequeños, más delgados y de apariencia más humana. Los tiranos querían que su gente creyera que podían estar en todas partes a la vez. 2 miembros del grupo, un mago de guerra y un luchador maestro de batalla, decidieron que no podían seguir adelante con la creación de los de mi especie. Pero, eran cobardes y en lugar de enfrentarse a aquellos a quienes una vez habían llamado amigos, decidieron establecerse y vivir como simples aldeanos. El pauso. Al partido, no le gustó eso. Los cazaron, dijo Pepa en voz baja. No, pero obligaron a mis antepasados a hacerlo, corrigió Fibanaxi. Quemaron la aldea en la que se habían instalado los 2 miembros del grupo y los persiguieron en la oscuridad. Pero sucedió algo que no esperaban. El mago de guerra y el maestro de batalla dieron sus vidas, para darnos la nuestra. Él miró al cielo y ella supo de inmediato que si hubiera sido capaz de hacerlo, habría sonreído. La primera chispa, así es como algunos los llaman. La llama de la guerra para otros. Forjadores del destino para el resto. Renunciaron a sus formas mortales para que pudiéramos tener almas. Vivir de verdad. Para que pudiéramos ver lo que estaba sucediendo era mal. Nos volvimos contra nuestros amos y declaramos que no gobernaríamos ni impondríamos, que protegeríamos. Pepa no supo qué decir. El control que intentas tener sobre estos campos, no puedes mantenerlo. Cuanto más lo intentes, más se debilitará tu agarre. Hasta que no puedas retener nada. Extendió las manos. Y luego están los aldeanos. Porque es cruel ayudarlos. ¿Porque quién determina que es útil? Preguntó Fibonacci. Ahora les das lluvia, ¿qué pasa si decides que no te gusta un cultivo que están cultivando? No es saludable. Reciben demasiada cantidad en su dieta. Entonces decides no permitir que crezca. Y los has hecho tan dependientes de ti que no pueden cultivar sin ti. Y los campos se marchitan y mueren a tu antojo. Y si decides que hay demasiados en la aldea, así que solo permites una cantidad limitada de comida. Yo no haría eso, le dijo con severidad. Los tiranos, pensaban lo mismo. Pepa tragó y cerró la boca, considerando lo que en realidad había dicho. El pueblo hoy estaba creciendo. Lentamente, sí, pero creciendo. ¿Qué pasaría dentro de unos años si crecieran demasiado? Si no hubiera suficiente espacio en el valle, ¿se decidiría y controlar a la población? Creo que necesitas algo de tiempo para considerar lo que he dicho. Y con eso sacó su bastón, cantó en voz baja y arrojó el bastón contra el suelo. Un rayo de luz salió disparado antes de extenderse por el cielo, corriendo en todas direcciones como ondas en un estanque. Ahí, 8 horas. 8 horas. Donde controlo el clima, le informó. No podré volver a hacer esto durante unos días, ya que me costará mucho, pero ni siquiera tu magia podrá contrarrestar lo que he hecho. Pepa miró hacia el cielo cuando se dio cuenta de que estaba insinuando Barforhead.
Ella respiró temblorosamente cuando de repente se dio cuenta de lo que él le estaba dando, y no se formó una nube sobre su cabeza. Y por primera vez desde que tenía 4 años y Pepa lloró al sol. Capítulo 29. Campaña. La Doma del Sahara P1. Sé que puede que sea demasiado, pero te agradeceríamos que pudieras trabajar todo el mes. No me parece demasiado descabellado. Ernesto miró a Gaole y a los demás. La mayoría de las veces obtuvo murmullos de acento o encogimiento de hombros. ¿Nos pagarán? Oh, por supuesto. El sacerdote principal asintió, aunque la mayor parte del fondo que recaudemos durante el festival se destinará a la ciudad y a la iglesia, nos estamos asegurando de que se reserve una buena cantidad para pagarles a todos por proteger la ciudad. Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo, aceptamos. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, jadeos de sorpresa y horror provenientes de los otros clérigos, mientras uno de la parte giraba con las manos en las armas, o las manos levantadas como armas en el caso de Bruno, esperando ver a un enemigo solo para ver un, bastante patético. Vista si alguno de ellos tuviera que ser honesto. Era una nacida de dragón solitaria, ella, lo mejor que se podía ver era una mujer, parecía medio muerta de hambre, con un ojo pegado con sangre, cuernos agrietados y una parte de uno simplemente faltaba. Piernas cubiertas de sangre seca y barro, un ala doblada fuertemente sobre su espalda mientras la otra estaba medio arrastrada mientras colgaba sin fuerzas y una caja de plomo apretada con fuerza en sus manos. Varios clérigos intentaron correr hacia sus manos brillando con magia curativa, solo para que Dragonborn gruñera y rugiera. Bueno, al menos intenta rugir. El sonido salió más como un aullido estrangulado, sus alas se ensancharon para parecer más grandes, revelando las velas del ala que había estado agarrada a su espalda, donde estaban destrozadas. Sin embargo, los clérigos se sintieron intimidados por la muestra de agresión, el Dragonborn resoplando y cojeando hacia el sacerdote antes de arrojarle la caja. Dale a esto todas las bendiciones que puedas, entonces, no me importa, véndelo, muélelo hasta convertirlo en polvo. Solo, aléjame de mí lo abandonado de Bamut. Con eso ella se giró para salir cojeando. Espera. Tu nombre. El Dragonborn hizo una pausa mirando hacia atrás gruñendo para nuestros registros, ya ves. Sahara, no es que importe. Se giró para irse de nuevo y gruñó su hocico al encontrar una pared de músculo, parpadeó confundida con su único ojo abierto antes de inclinar la cabeza hacia atrás para mirar a Drift, sorprendido. Supongo que alguien no está acostumbrado a no ser la persona más alta de la sala. Antón se rió entre dientes mirando a los demás mientras Capricornio se preocupaba por el irritado Dragonborn. Laceraciones fuertes, esa sangre tiene días de antigüedad, una puñalada sin curar en tu muslo, ese es definitivamente el comienzo de una infección. ¿Puedo ayudarle? Ella gruñó, Drift parpadeó antes de sonreír. Sí, quédate quieto. Él agarró suavemente su hombro haciendo que Sahara se estremeciera y centrara su magia curativa en ella. Las heridas comenzaron a cerrarse mientras él obligaba a su cuerpo a acelerar la curación. Solo para que ella gruñera y agarrara su muñeca. Ella esperaba resistencia, así que se sorprendió bastante cuando lo arrojó sobre su hombro. Drift gritó mientras volaba contra una pared. Sahara parecía igualmente sorprendida por lo lejos que lo arrojó, antes de resoplar y salir cojeando. Ella da extraños abrazos de agradecimiento, dijo Drift mientras lentamente se acercaba al suelo. Noxy se golpeó la cara haciendo un fuerte ruido metálico mientras Mirabel miraba con curiosidad la caja que le habían arrojado al sacerdote. ¿Podemos verlo? Oh. El sacerdote miró la caja principal. Yo, no veo por qué no. Abrió la caja, y todos sintieron un escalofrío recorrer la espalda al sacerdote y varios clérigos orando y el sacerdote dejó caer la caja asustado por el aura. Gaole lo agarró suavemente antes de que cayera mirando hacia adentro, solo Noxy parecía no verse afectado por el aura para unirse a ella. Bueno, eso es algún tipo de mala vibra.
Bruno se estremeció, Gao le metió una mano y con delicadeza sacó un gran fragmento de zafiro, parecía haber sido parte de una gema tallada más grande y cuando se inclinó para que la luz golpeara justo la forma negra de un ala de dragón, parte de se podía ver el cuerpo y la cola. Definitivamente magia necrótica, esto fue un foco para algún tipo de ritual de magia oscura o ha estado empapado de ese tipo de energía durante mucho tiempo. Noxy resumió. Un poco de ambas cosas si lo entiendo bien. Gao le volvió a dejar caer el fragmento. No era parte de los cazafantasmas, pero tenía buenos amigos en esa orden y ellos me enseñaron cómo reconocer las señales. Esto era una filacteria, un frasco de almas. Como en un lich. El sacerdote pareció horrorizado antes de que Gao le diera unas palmaditas en la espalda. Estás bien, todo está bien, mientras que Lich probablemente pensó que eran inteligentes al usar una piedra preciosa difícil de destruir, esta ha sido bastante destruida, lo que habría matado a Lich. Sí, solo estoy captando magia necrótica ambiental en esta cosa, ya no hay nada activo allí. Noxy estuvo de acuerdo aunque Sara... Si estuviera bien, sería mejor que lo golpearas con todas las bendiciones que puedas, para estar seguro. El sacerdote asintió murmurando para sí mismo, sellando la caja y corriendo hacia atrás. Vamos a hablar de cómo un dragón medio muerto de alguna manera consiguió una filacteria de liches y logró destruirla. Ernesto negó con la cabeza. Tengo que admitir que parecía que una fuerte brisa podría derribarla. Tengo más curiosidad por saber qué hace un bardo solo. Ante la mirada confusa de todos, Antón suspiró señalando su cuello. Ella llevaba un collar, tenía un amuleto con forma de libro abierto en una llama blanca. Ese es el símbolo sagrado del Al, el dios dragón de la canción. Si ella no es una bardo, la haré. Cómete mi bastón. Por favor, no lo hagas, dijo Drift mientras se sacudía el polvo. Tu tracto digestivo no está hecho para eso. Aunque gracias por considerar comer más fibra. Oh, pobrecito. Gao le suspiró sacudiendo la cabeza antes de dirigirse a la puerta. Bueno, no podemos hacer mucho por ella aparte de estar atentos si aún no se ha ido. Vuelve ahora a la taberna, tal vez nos volvamos a encontrar con ella. Quizás nos volvamos a encontrar con ella. Ulika resopló al ver al mismo Dragonborn discutiendo con uno de los mozos de cuadra de la taberna, señalando un caballo y un carro de aspecto muy embarrado y exhausto, aunque notablemente el caballo parecía estar en mejor forma que la propia Dragonborn. No dejaremos que esa cosa asquerosa entre en los establos, dijo un mozo de cuadra. Vas a tomarla y tratar a ese maldito caballo como en la realeza aunque sea lo último que hagas. No recibirá un abrazo de agradecimiento, dijo Drift, mientras Mirabel simplemente le daba una palmadita en la espalda a Capricornio. Capítulo 30. Campaña 4, Dioses del Partido. Camilo había aprendido muchas maneras de entretener a los niños del pueblo. Todo dependía de a quién tenía que vigilar. Algunos eran cositas tímidas que solo querían a sus mamás o sus papás y llorarían a menos que Camilo se convirtiera en su padre desaparecido. Otros eran pequeños gremlins malvados que no escuchaban a nadie excepto a un pariente en particular y a él se le pediría que actuara en su lugar para evitar que los pequeños monstruos destruyeran toda la aldea. Todo se volvió bastante complicado cuando tuvo que cuidar a varios niños a la vez, pero había descubierto cómo estar atento a las cosas en todo momento y al mismo tiempo saber cuándo esconderse para convertirse en otra persona para que la ilusión nunca se rompiera. Pero Antón... ¡Ay! Se quejó Carlos, agitando la mano mientras hacía una mueca. ¿No pensaste que sería solo cuestión de correr muy rápido para conseguirlo, verdad? Preguntó el brujo mientras se reclinaba en su silla, con una sonrisa en sus labios. Honestamente, no puedo creer que esto esté funcionando, dijo Camilo sacudiendo la cabeza mientras Carlos regresaba para reunirse con los otros chicos, uno de vez en cuando lo miraba para asegurarse de que no estaba tratando de espiar a ellos. Eran algunos de los peores con los que tuvo que lidiar, pero no habían causado ningún problema en toda la mañana. Es una forma clásica de tratar con ciertas personas, dijo Antón encogiéndose de hombros mientras miraba el premio que perseguían los chicos.
Era un coche de pedales grande, basado en uno que Antón había tenido que conducir una vez en New York City durante un atraco a un banco bastante divertido que era todo lo contrario. Los niños del pueblo no sabían que era un automóvil, pero sí sabían que el extraño juguete nuevo parecía muy atractivo y querían tener la oportunidad de jugar con él. Sin embargo, Antón los había desafiado a encontrar una manera de llegar hasta allí, colocando una barrera a su alrededor que generaría una leve descarga estática. Todo depende de tu objetivo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Camilo. El brujo se frotó la barbilla. Bueno, mira aquí. Se levantó y caminó hacia María, a quien habían dejado en un banco jugando con un oso que Antón había conjurado. Era una cosa de color púrpura con pelaje esponjoso y un ligero aroma a fresas, y la niña de casi 2 años alternaba balbuceando y mirando sus otros juguetes. Camilo se acercó a su madre para evitar que se enojara, pero María estaba demasiado concentrada en el oso como para preocuparse. A algunas personas les dices que hagan algo y obtendrán una recompensa y aprovecharán la oportunidad. Se arrodilló junto a María. Si eres una chica muy buena y no te quejas hasta que llega el momento de volver a casa, puedes quedarte con el oso. María, que había pensado que solo podía jugar con el oso, lo miró fijamente con grandes ojos marrones antes de asentir en silencio con la cabeza. Otras personas, dijo mientras miraba a los chicos, necesitan un desafío. Diles que crees que les es imposible hacer algo y pondrán todo el esfuerzo del mundo en demostrar que estás equivocado. Luego está mi abuela, murmuró Camilo mientras se movía hacia ella. Camilo, haz esto o vivirás para arrepentirte. ¿Quieres deshonrar a tu familia? Antón dejó escapar un gruñido de molestia, contento de que Camilo volviera a ser el mismo. Al menos podía imitar la voz. Odiaba a los cambiaformas que solo podían usar su propia voz. Fue jodidamente espeluznante. Sí, bueno, no soy partidario de usar el castigo para lograr que los niños hagan lo que tú quieres. Camilo sonrió con picardía ante eso, recordando lo que Mirabel le había dicho sobre Antón y sus poderes. Entonces estás diciendo que busques una diosa sexy y seduzcas y estaré en la calle fácil. Antón se congeló antes de mirar a los niños, asegurándose de que estuvieran bien antes de forzar una sonrisa en su rostro. Oye, ¿te importaría ayudarme a coger los bocadillos para los niños? Claro, dijo Camilo, claramente confundido por el cambio de tema. Los dos caminaron por el costado de la casa que estaban usando como base de operaciones para Mission. Daikarei fue solo cuando estuvieron fuera del alcance de los pequeños que Camilo frunció el ceño y entrecerró los ojos. ¿Cuál es el problema? Escucha, no quería asustarlos porque son inocentes y solo te menciono esto porque me gustas. Tienes agallas y aún no has sido derrotado por el mundo. Pero como yo dije, básicamente eres un niño y no sabes cómo funciona el mundo, así que no te gritaré por lo que acabas de decir. ¿Lo que yo, No, nunca tomes a la ligera la idea de tener una relación con un dios. Nunca. ¿Por qué exactamente? Porque uno podría aceptar tu oferta. Camilo frunció el ceño. ¿Y eso es malo? Sonrió, pero desapareció cuando Antón siguió mirándolo fijamente. Eso es malo. Escucha, yo era un poco mayor que tú cuando le hice saber mi presencia a mi esposo. Él es un archienemigo, todo su asunto es joder a la gente, sin bromas. Camilo cerró la mandíbula de golpe y la respuesta murió en su lengua. Esa fue la cosa más estúpida que pude haber hecho jamás. No se intenta cortejar abiertamente a un dios. ¿Por qué no? Saliste bien. Incluso genial. Tuve mucha suerte, subrayó. Hay miles de dioses ahí fuera y por cada tipo hay 100 más que son bastardos malvados que son poco más que demonios con mejores relaciones públicas. Para ellos, las relaciones con un mortal, es una oportunidad de experimentar. Y afuera, en el mundo real, no quieres la atención de un dios a menos que sepas todo sobre ellos. Mira mencionó que, ella y Bruno hicieron una oración al ver a Plata o algo así. Sí. Investigamos a quién debería rezarle Mirabel durante 6 meses.
Casi nos decidimos por otros dos solo para descubrir que uno exige el corazón del primogénito de su adorador y el otro disfruta cazando Dragonborns y desollándolos mientras aún están vivos. Y eso fue antes de que Sara se uniera a nosotros. Antón se pasó los dedos por el cabello, recordándose que Camilo era un niño protegido. Mirabel y Bruno habían sido iguales, pero uno había sido pequeño y los dioses, en su mayoría, perdonaban a los niños por estupideces y Bruno era hipercauteloso. No me malinterpretes, hay buenos dioses y diosas ahí fuera. Mi marido. La familia de Drift. Sus padres realmente son dioses. Técnicamente, Drift es un dios. Simplemente no se ha establecido, admitió Antón. Dentro de los próximos 200 años tendrá que seleccionar por qué quiere ser adorado y ocupará su lugar junto al resto de su familia. Pero sí, su mamá y su papá son dioses y son buenas personas. Capricornio. Muy cariñoso, muy comprensivo. Casi lo mejor que puedes encontrar si necesitas bendiciones del mar. Pero su tía, la dama de los páramos. Tiene el cuerpo de una mujer, la cabeza y el color de una cebra, y ella es una perra monstruosa que encarcelará a cualquiera que la cuestione en la tierra y los dejará morir lentamente de hambre. Su tío era un dios de la tormenta y casi destruyó una cadena de islas entera antes de que el padre de Drift interviniera y le golpeara el trasero. Todos hemos sido advertidos: si escuchamos a alguien reclamar a Drift como familia, debemos correr en la puta otra dirección. Lo mismo ocurre con mi marido. Él tiene hermanos y hermanas y antiguos amores a los que nada les gustaría más que matarme justo donde estoy por varias razones. Es muy probable que algún día muera porque uno decidirá que es débil y por lo tanto pueden salirse con la suya. Él sonrió. Espero que lo último que vea sean sus caras de sorpresa cuando los destroce. Antón puso una mano en el hombro de Camilo. ¿Quieres ser como yo? ¿Ser un brujo? Primero investiga todos los demás tipos de magia que existen. Habla con Noxy sobre los druidas. Pregúntale a Drift qué hace como clérigo. Tu tío Bruno puede decirte mucho sobre los monjes. Incluso puedes convocar a algunos magos o algunos magos, incluso a uno o dos magos. Asegúrate de que realmente quieres ser un brujo, de que entiendes lo que eso significa, y luego, si aún quieres seguir ese camino, te ayudaré lo mejor que pueda para tomar la decisión correcta. Encuentra un dios o una diosa pacífica que quiera ayudar al mundo y te preste poder, pero chico, prométeme que no serás tan estúpido como yo. Camilo tragó ante eso pero asintió. ¿Tú, todavía me ayudarías a convertirme en un brujo? Aunque no quieres que lo sea. No creo que sea una buena opción para ti, pero si tienes el corazón puesto en ello después de entender lo que significa, haré todo lo que pueda para ayudarte. Antón parpadeó cuando Camilo chocó contra él, dándole un abrazo. ¿Qué carajo le había hecho la familia de Mirabel a este niño que pensaba que Antón era alguien en quien buscar consuelo?